Voy a leer solamente 6 versículos y voy a leer este pasaje porque es el pasaje donde Jesús menciona por primera vez la palabra iglesia. ¿Bien? Algunos de los chicos que están acá ya lo saben y lo han estudiado, pero varios de los que están tal vez no lo han visto, entonces es importante que tengamos unidad de criterios también para comprender qué es la iglesia. Y Mateo 16 nos relata este evento en la vida de Jesús con sus discípulos. ¿Bien? Esto es algo que Jesús le aclara a los discípulos. Jesús los llamó, Jesús les invitó a que caminaran con él y poco a poco les fue mostrando distintos contenidos espirituales respecto de lo que él quería hacer y de lo que él iba a seguir haciendo en sus vidas. Como parte muy relevante de esa enseñanza de Jesús a sus discípulos, llegó el momento en el que él habló de la iglesia. ¿Bien? Porque ese concepto no existía antes aplicado de la forma en que lo aplicó Jesús a este grupo de personas que se habían reunido en torno a él. ¿Bien? Entonces dice así este pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Bien? Es un pasaje tremendamente relevante para la vida cristiana, porque este es el instante en el que Jesús define cuál es el soporte de la iglesia y define que la iglesia es una realidad que existe, más allá de cómo lo comprendan en ese momento los seres humanos o los discípulos. Los discípulos habían sido llamados por el Señor para seguirlo, para caminar con Él, pero ellos no sabían en ese momento qué tanta trascendencia iba a tener ese seguimiento, qué tanta trascendencia iba a tener esa comunidad que se estaba formando alrededor de Jesús. Ellos no sabían, porque en realidad tenían que también comprender profundamente quién era Jesús. De la comprensión de quién es Jesús emana también la comprensión de qué es la iglesia. De la comprensión de la relación que uno tiene con Jesús, se entiende entonces la comprensión de la relación que uno tiene con la iglesia. Y Jesús le aclara a los discípulos, ¿cierto? A partir de esta par de preguntas, qué es la iglesia y qué es Él en relación con la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, la definición de iglesia arranca por definir quién es Jesús. Inicia desde allí. De hecho, la pregunta que relaciona acá Jesús con ese evento es esto. Él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Claro, el resto de las personas que había escuchado acerca de Jesús, tenía ciertas percepciones respecto de él, tenía ciertas interpretaciones, habían escrituras en aquel tiempo que decían que el espíritu de Elías, ¿cierto? En el sentido de los nuevos profetas que vendrían, iba a estar representado en la persona del Mesías, en la persona de los nuevos profetas y maestros, en el tiempo que ellos estaban viviendo. Por lo tanto, lo que hace Jesús es preguntarle cuál es la percepción que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué opinan ellos respecto de esas interpretaciones de las personas? Y le dice, bueno, ¿qué piensan las personas respecto de mí? Dice Jesús. Y los discípulos le responden y le dicen, bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que a esa altura ya había muerto, ¿no? Pero eres Juan el Bautista, que ha vuelto espiritualmente. Otros que eres Elías, como el antiguo profeta, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, que había luchado contra los profetas de Baal. Algunos piensan que eres como Jeremías, ese profeta, ¿cierto? Que también luchó contra el imperio babilónico de alguna forma y contra la necedad y la tosudez del pueblo de Israel en aquellos años, también del Antiguo Testamento. Y agregan, o algunos de los profetas, ¿sí? Algunos piensan e interpretan, dicen que tú eres como uno de esos profetas, como uno de esos maestros. Y sí, probablemente Jesús representaba por su forma de enseñar y por su forma de compartir la palabra el perfil de alguna de esas personas. Pero el punto es que Jesús es más que eso, es más que un profeta, es más que un maestro, es más que simplemente un buen hombre, ¿sí?
es más que simplemente un maestro o alguien que le enseña a los discípulos, como eran muy acostumbrados en aquel tiempo, era más que un rabí, del punto de vista hebreo, ¿sí? Pero Jesús quería saber si sus discípulos lo comprendían, si sus discípulos entendían que Él era mucho más que eso. Entonces, Jesús les dice, no, bueno, a ver, ellos dicen esto, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes saben quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esto es tremendamente importante, es tremendamente relevante porque es una definición teológica profunda, profunda. Ellos están delante del Señor y muchos de los discípulos lo siguen viendo como un gran maestro, ¿cierto? Muy relevante y tal vez con una enseñanza significativa. La Biblia dice que Jesús enseñaba con una autoridad diferente, con una capacidad distinta, llegaba al corazón de las personas, pero era más que eso, era mucho más que eso. Y Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Entienden quién soy yo? ¿Comprenden quién soy yo? Y entonces dice la Biblia, nos cuenta esta historia, que Pedro, este hombre pescador, este hombre testarudo, este hombre tan rudimentario, ¿cierto?, de aquel tiempo, un hombre que cometía errores, tiene un momento ahí de iluminación espiritual, ¿cierto? Y entonces responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una frase tan cortita, pero es tan profunda, ¿sí? Porque al decir eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres aquel que ha venido a cumplir todas las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. Tú eres el que viene a cumplir la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Esa expresión no era simple. Por años y años, ¿cierto?, el pueblo de Israel en aquel tiempo había estado esperando la venida del Mesías, la venida del ungido de Dios que traía la promesa de Dios. Y en ese contexto, Pedro lo mira y lo identifica a él. Dice, tú eres este que hemos estado esperando. Tú eres aquel, ¿cierto?, que viene a cumplir las promesas del Señor. Tú eres aquel que viene a cumplir las promesas de libertad. Tú eres aquel que viene a cumplir las promesas de restauración, las promesas de sanidad, la promesa de salvación, la promesa de santificación. El concepto en sí del Cristo era tremendamente profundo. Entonces, Pedro sabe una declaración que creo que nunca se le hubiese ocurrido, obviamente, en términos humanos, porque más abajito lo dice, Jesús se lo dice. Esto no es idea tuya, le dice, ¿no? Y agrega, eres el Hijo del Dios viviente, de nuestro Dios. Eres el enviado de Dios en plenitud. Tú traes la herencia de Dios para nosotros, ¿sí? Tú eres el que trae la plenitud de Dios a nuestras vidas. Eso quiere decir esa expresión. Por lo tanto, es una frase simple, pero tremendamente significativa, porque está definiendo quién es Jesús. ¿Bien? Y Jesús también está definiendo que quienes creen en Él entienden quién es Él y por lo tanto viven de acuerdo a esa convicción. Entonces el pasaje dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Eso quiere decir, no te lo reveló ningún ser humano y no te lo reveló tu capacidad intelectual, quiere decir, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Esto, dice, es algo que Dios te reveló, es algo que Dios te mostró, porque es algo que solamente Dios puede revelar, la presencia de Cristo mismo allí con ellos. Y entonces Jesús agrega, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí Jesús menciona por primera vez la palabra iglesia, que ya existía y se usaba de otra forma, como eclesía, ¿no?, en el griego, y se usaba para reunión, para convocación de personas, pero se usa acá de una manera muy, muy especial. ¿Qué es la iglesia? Algunas personas se preguntan, voy a volver después sobre el pasaje, pero algunas personas piensan que la iglesia es un tipo de institución, ¿sí? Y la ven como una institución poderosa y contra la cual se pueda reclamar. Algunos hablan de la iglesia pensando inmediatamente en una religión tal vez establecida. Algunos piensan en la iglesia como una estructura o un edificio donde se reúne un grupo de personas. Hay gente que habla de la iglesia y se refiere al templo, ¿no? ¿Sí? Por eso que mucha gente dice, yo voy a la iglesia, ¿no?
Capaz que alguno de los que está acá presente lo ha dicho en algún momento. Algunos piensan que la iglesia es un conjunto de costumbres y tradiciones, ¿sí? Una forma de hacer las cosas. Algunos piensan que la iglesia es un grupo de líderes que ejercen influencia sobre personas débiles, dicen algunos, ¿sí? Pensando tal vez en una curia, en estos liderazgos espirituales medios extraños. Algunos dicen que la iglesia es un medio de salvación, ¿sí? Claro, están todos estos conceptos presentes allí, pero la iglesia obviamente es mucho más que eso. Voy a mencionar brevemente estos conceptos. La palabra eclesía que usa Jesús para decir iglesia significa los reunidos o los convocados por Dios en asamblea. ¿Bien? Eso es importante. La iglesia no la forman personas que se reúnen por su propia voluntad para ser parte de un grupo. La iglesia la forman los que han sido reunidos y convocados por Dios. ¿Bien? Entonces, la iglesia es algo que el Señor forma, no es algo que el ser humano forme. ¿Bien? Eso es muy importante. Lo segundo es que Jesús aplicó este concepto al grupo de creyentes allí en Mateo 16 y les dijo, ustedes son la iglesia, ¿sí? Pero además afirmó que la iglesia era mucho más que un ente visible, por eso hay al menos dos conceptos que aparecen allí. La iglesia es algo tanto visible como invisible por las personas, pero también algo que no se ve, y es algo tanto local como universal. Nosotros estamos unidos por el Espíritu, ¿cierto?, a pesar de la distancia. Y por eso es como decía Alexander en la oración, nosotros podemos percibirnos como iglesia más allá del hecho de estar juntos, porque la realidad de la iglesia traspasa la realidad meramente carnal, humana, terrenal. Es muy superior a eso, tiene que ver con esta realidad espiritual que el Señor forma, ¿cierto? La iglesia nace, para algunos, al menos en dos grandes momentos. Voy a pedir que se concentren en el punto número 2, donde dice que Jesús oró por sus discípulos y los eligió. Algunos dicen que la iglesia nace allí, en ese momento, cuando Jesús convoca a las personas y los llama para que lo sigan, ¿sí? Pero también inicia en un sentido práctico cuando viene el Espíritu Santo, nos cuenta el libro de Hechos, y la iglesia entiende una misión, entiende su misión, seguir compartiendo el nombre de Jesús. ¿Bien? ¿Por qué se menciona ese momento? Porque en aquel momento la iglesia se transforma en una comunidad con un conocimiento pleno de quién es Jesús. Y ahí está en rojito, miren. La iglesia en ese momento sabe a quién sirve. También la iglesia se transforma en una comunidad que conoce y experimenta el Espíritu Santo, es decir, sabe de dónde viene su poder. Se transforma en una comunidad con autoconciencia, sabe qué es, ¿cierto? Sabe qué es. Se transforma en una comunidad que tiene claro su llamamiento, sabe cuál es su misión, y se transforma en una comunidad que tiene un sentido trascendente de sí misma porque sabe cuál es su destino. ¿Ven? Jesús la inaugura y ellos comienzan a comprender paso a paso, ¿cierto? Poco a poco, qué son. Y el Pentecostés, en el libro de los Hechos, nos menciona un momento muy clave porque esta gente que había sido convocada por el Señor finalmente sabe y entiende que tiene una misión, ¿cierto? Y que la expansión de esa iglesia, de ese cuerpo que el Señor construyó y levantó, por supuesto, también depende de lo que ellos tienen que hacer. Por eso hay designaciones bíblicas para la iglesia que son muy bonitas y muy profundas. Lo han escuchado seguramente. La Biblia se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Dice que la Biblia que la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Habla de la iglesia como el templo de Dios también, ¿sí? Habla de la iglesia como un edificio, en el sentido de que cada uno, ¿cierto?, es parte de esto y es elemento sustancial. Es decir, eso implica que cuando alguno de nosotros no está o no está haciendo su parte, algo falta. Algo falta. Si tú eres un llamado por el Señor y no estás haciendo la parte que te corresponde, algo falta. Porque fuiste llamado para ser parte de algo que tiene un cuerpo, tiene una idea completa. ¿Bien? También la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Seguramente se lo han escuchado de esa forma, ¿cierto? En este sentido de interrelación, en el sentido de la preocupación mutua, en el sentido del crecimiento conjunto, en el sentido de la proyección en un propósito.
somos una familia, no solamente por una cuestión emocional, sino porque hay un Padre que está sobre todos nosotros y un Señor que guía nuestra vida y que le da sentido a lo que somos y que nos hace y nos permite llamarnos hermanos, ¿sí? Hermanos y hermanas en Cristo. Y también es llamado la columna y el baluarte de la verdad, ¿sí? Como aquella que es depositaria del Evangelio y que comparte y enseña la palabra del Señor. Así es que todas estas designaciones bíblicas están relacionadas, por supuesto, con esta idea de Jesús respecto de qué es la iglesia. Y entonces, los dos elementos que menciona Jesús, que menciona Pedro y que Jesús le reconoce, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, como algunos pretenden interpretar. La roca es la declaración que Pedro da. Y la declaración de Pedro que Jesús reconoce es esta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esos elementos se funda la iglesia. Jesús es la roca de la iglesia. Y esta definición de quién es Él, el ungido de Dios, y aquel que nos trae la vida y las promesas del Señor, por supuesto son lo que le dan sentido y son el elemento fundacional de la iglesia. La iglesia entonces, como este ente espiritual que el Señor forma, será una realidad a lo largo de los años a partir de lo que el Señor hace en la vida de las personas, y todos aquellos que conozcan a Cristo como la roca, como el Salvador, entonces serán parte, ¿cierto?, de la iglesia. Y Jesús agrega esto, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otra versión donde dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Bien? Entonces, la iglesia como tal, formada por Cristo, sustentada en su persona, sustentada en su salvación, sustentada en su gracia, en su misericordia, en las promesas del Señor, formada por aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, formada por aquellos que se arrepienten de sus pecados, formada por aquellos que aman al Señor y que quieren servirlo, formada por aquellos que están siendo transformados por la obra del Espíritu Santo. Esa iglesia, ¿cierto?, edificada en Cristo, sustentada por Cristo, entonces esa iglesia va a ser siempre exitosa, permanente y constante a través de la historia. Algunos de los jóvenes de la iglesia están estudiando en CETAU lo que es historia de la iglesia. Yo creo que ya han podido darse cuenta a esta altura la maravillosa implicancia de lo que significa ser la iglesia de Cristo. En medio de mucho caos, situaciones difíciles, persecución, malos entendidos, incorrectas definiciones a través de la historia y momentos muy, muy difíciles, la verdadera iglesia de Cristo, la que está sustentada en su persona, la que está sustentada en su gracia, en su misericordia, la que está sustentada en la cruz de Cristo, la que está sustentada en la resurrección de Cristo, la que está sustentada en la persona de Cristo, esa iglesia siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque el reino de la muerte no puede prevalecer en contra de ella, porque está sustentada por la persona de Jesús. Jesús dijo, yo edifico mi iglesia y yo la sustento, y la voy a cuidar, ¿cierto?, hasta que cumpla todo su propósito, hasta el último momento. Jesús usó una expresión también y le dijo a sus discípulos, no se preocupen, ustedes sirvan, sigan adelante, ámenme cada día, prediquen el Evangelio. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? O sea, es la promesa de su sustento, la promesa de su compañía, la promesa de su soporte. Entonces, Jesús es la roca de la iglesia. Jesús es el que edifica su iglesia, Jesús es el que protege y sustenta su iglesia. Y la iglesia existe porque existe Cristo. Si Cristo no estuviese, o si Cristo no hubiese hecho algo, la iglesia no podría existir. Nosotros existimos por causa de Cristo, y por lo tanto existimos para Él también. Eso fue lo que entendió el apóstol Pedro, y lo reconoció delante de todos los demás, ¿cierto? Mucha gente
tiene una visión incorrecta de Jesús y por lo tanto una visión incorrecta de la iglesia. Los que entienden quién es Jesús, entonces entienden también quién es la iglesia. No se puede dividir, no puedes separar a Cristo de su iglesia, no la puedes separar. La iglesia le pertenece a Cristo, Él la edifica. Es más, otras de las definiciones bíblicas de la iglesia es la esposa del Cordero, ¿sí? Y habla la Biblia de Jesús como aquel esposo que protege a su esposa. ¿Ven? Usa también esa figura. Por lo tanto, uno no puede entender la iglesia aparte de Jesús. La iglesia se entiende y vive, ¿cierto? Y tiene, por supuesto, una realidad victoriosa y la tendrá más allá de las circunstancias que tenga que enfrentar, porque Cristo está vivo y porque Cristo la está sosteniendo. Esa es la realidad que Pedro entendió y que Jesús en realidad le reconoció. De ahí para adelante, entonces, la iglesia ha sido una realidad que ha venido añadiendo personas a través de la historia. En Efesios, cuando el apóstol Pablo le escribe a las personas que están viviendo en un contexto muy difícil y muy complejo, muy pagano, donde la mayoría de la gente no entendía quién era Jesús y no quería seguir a Dios, ¿cierto? Allí, en ese contexto, Pablo le dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se lo dice a las personas que creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Pablo le dice: Cristo ha marcado la diferencia en sus vidas. Y en medio de esta realidad difícil y pagana, ustedes han sido llamados por el Señor y convocados por Él. Y ustedes creyeron en Cristo. Cristo entonces vino a ser el pilar de sus vidas. Por lo tanto, hoy ustedes, dice, ya no son extraños, no son advenedizos, dice la versión 1960. Ya no son extraños ni son extranjeros. Ustedes son conciudadanos de los santos y sí son miembros de la familia de Dios. ¿Ven? Entonces, esa realidad es la que guía y sustenta la vida de la iglesia. ¿Quién puede ser iglesia? Bueno, dice este pasaje. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Ya a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Bien? Y dice luego: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Miembros del cuerpo de Cristo, obviamente, por creer en Cristo como Señor y Salvador, por identificarse también con el Señor. A lo largo de los años, la identificación pasó también a tomar, por supuesto, el cariz del bautismo. No solamente era la conversión, arrepentirse y creer en Cristo, sino que también identificarse con Él en término público. Créame una cosa, la Biblia nos enseña que los convocados por Dios en asamblea, los que son parte de la iglesia, no solamente se han identificado con el Señor en su corazón, no solamente se han identificado con el Señor de manera privada, no solamente se han identificado con el Señor en sus pensamientos, sino que lo han hecho de manera práctica, lo han hecho de manera concreta, han dado un paso público, un paso valiente de reconocer que aman a Cristo, que han recibido la salvación de Él y que viven por su gracia. Por lo tanto, la iglesia, como menciona este pasaje, está formada por todos aquellos que han recibido a Cristo y que son parte de Él en términos íntimos y espirituales, pero por aquellos, obviamente, que teniendo esa convicción, la han hecho pública y han reconocido públicamente que aman al Señor. Y es por eso que el bautismo, ¿cierto?, en las aguas, también pasó a tener un símbolo tan hermoso y tan importante que en términos prácticos termina siendo esa corona, ¿no?, que le hace parte del cuerpo de Cristo en plenitud. ¿Por qué? Porque el paso de valentía público final es el paso en el que tú dices: no me avergüenzo del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de lo que he recibido de parte de Cristo. Al contrario, amo al Señor, me identifico con Él y quiero servirle hasta el último momento de mi vida. Y quiero que todos sepan esto. Quiero que todos sepan que amo al Señor. Quiero que todos sepan que Cristo es el que me sustenta mi vida. Quiero que todos sepan que es el Señor
el que sustenta mi existencia, quiero vivir para Él. ¿Ven? Entonces, esa identificación pública, total, es un paso maravilloso y absolutamente necesario en la vida cristiana, porque además implica ese acto de responsabilidad, de decir, bueno, mi vida tiene que dar cuenta de que creo en Cristo, mi testimonio tiene que estar a la altura de lo que creo. Te asigna y te impulsa a seguir creciendo con responsabilidad en los caminos del Señor. Así es que tomo las palabras de Pedro, ¿no? Y tomo las palabras de Jesús. Jesús mira a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice el resto que soy yo? Hoy hay muchas definiciones acerca de Jesús. Hay muchas definiciones. Hay gente que dice que cree en Él, pero cree en Él como un maestro, cree en Él como una persona que tiene un excelente mensaje, cree en Él como un tipo de líder religioso, ¿sí? Pero no ve más allá. Hay personas que lo ven simplemente como una buena persona, ¿cierto? Jesús, bueno, lo ven como alguien que dejó un buen ejemplo a través de la historia. Pero la pregunta de Jesús sigue resonando fuertemente en los oídos de aquellos que escuchan. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Entienden quién soy? Dice Jesús. ¿Saben quién soy? ¿Comprenden? Jesús mira a sus discípulos y probablemente algunos de ellos no entendían aún. Y la Escritura nos dice que efectivamente no lo entendían. Y de pronto, Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, bajo esta revelación del cielo, nos dice la misma Escritura, revelación del Padre, ¿cierto? No humana, lo dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios y aquel que trae salvación. Tú eres aquel que puede rescatar nuestras vidas, ¿cierto? Y llenarnos con una profunda existencia de plenitud desde ahora y para siempre. Solamente en ti encontramos vida. Todo ese significado estaba en la idea del Mesías. En ti encontramos libertad, en ti encontramos restauración, en ti encontramos sanidad, en ti encontramos santidad. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, y por lo tanto no te puedo reemplazar por nada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces dice, sobre esta roca edifico mi iglesia. La iglesia de hoy, de la cual muchos son parte, ¿cierto? Es una iglesia que puede caminar segura, sentirse segura y sentirse plena, porque el Cristo, ¿cierto?, que fue salvación para Pedro y para los discípulos que estaban allí, sigue siendo el Cristo que hoy sostiene su iglesia. Sigue siendo el Cristo que hoy sigue guiando su iglesia. Sigue siendo el Cristo que derrama su gracia, su misericordia y su poder salvífico en la vida de cada uno de los que creen en Él. Les animo en el Señor a amar todos los días de su vida a este Cristo amado, que nos dio salvación, que sostiene nuestra vida y que nos hace ser parte de la iglesia. Es Él el que nos convoca, es Él el que nos llama. La iglesia es de Él, le pertenece a Él, ¿cierto? Y Él la está sosteniendo. Entonces, agradezcamos ser parte de ella, agradezcamos ser parte de lo que el Señor está haciendo y, por supuesto, que nuestro testimonio y nuestra vida cada día dé cuenta de esta identidad profunda de ser hijos de Dios, siervos del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Bien, que Dios les bendiga mucho y que el Señor les siga guiando y ayudando en todo tiempo.